menos los profes. Bien. Hola, Julia. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo supongo que todo el mundo sabe que de Reanimator hay dos películas ¡Ay, qué horror, qué susto me que dio a mí! son, que son espantosamente terroríficas. Vamos, ¡Muy gore! Con la muy cabeza gore, muy gore, cortada. muy gore. El hombre cuando le iba a besar con su propia cabeza en la mano. ¡Ay! Y las tripas de los muertos. ¡Uy, por favor! Yo tengo aquí el tráiler. A ver. Juanjo, no lo ponga, ¿eh? Si lo pone, Ah, no, avísame y me voy, porque es que que soy te- incapaz de ver una película así, de verdad. No, no, en serio, ¿eh? Te lo digo de corazón. Es decir, No, ya Es de más, por sí leer esto ya me gore, ha gore, supuesto gore, un gore. trauma. Leerlo ya me ha supuesto un trauma como para encima documento gráfico. No, no, no. Esta es terrible, terrible. Vamos, a mí no me parece una gran película, ¿vale? Pero tuvo su momento, la verdad. Hola Juan, hola Paqui, hola, buenas tardes. aquí estamos de nuevo. Paqui y yo ya somos asiduos, ya estuvimos un cursillo también por videoconferencia. Dale que te pego por la tarde. La videollamada. Hola Juan. Bueno, pues ya estamos en 34, bien, bien. Son las 8 y un minuto, las 6 y un minuto, vamos a esperarnos un par de minutos más, no mucho más. Y empezamos. Bueno, ya lo he preguntado a varios. La biblioteca está enviando correo electrónico a vuestro correo electrónico del instituto. Miradlos, por favor, ¿vale? Porque ahí mandamos todas las novedades. Estamos recibiendo muchas novedades. En relación con las novedades, si vosotros queréis leer un libro y os comprometéis a leerlo y que no lo tiene la biblioteca y queréis que la biblioteca lo traiga, la biblioteca lo trae, ¿vale? Y tenemos dos peticiones más. La primera, el día del libro vamos a inundar las redes sociales con fotos de toda la comunidad educativa de Elías Valle del Azar, que se hace una foto con mascarilla, sin mascarilla, con sombrero. Podéis llevar un burka también si queréis. Entonces os hacéis una foto con vuestro libro, un libro que a vosotros os haya gustado, y nos la mandáis a el correo de la biblioteca, que es muy simple, biblioteca@iesvalledelazar. Y después también os queremos invitar a que participéis en un concurso de recitado de poesía e improvisación de rap que va a tener lugar en el pueblo en el mes de junio. Y es una cosa muy simple, muy sencilla. O bien os memorizáis una poesía, que ya os diré yo cómo funciona, y la recitáis, o bien improvisáis un rap a partir de una palabra. ¿Vale? Son 8 premios en total, de 50 euros. Entonces va a haber premios para mucha gente, para que participéis y de alguna manera reactivar algo que en Cártama ha sido muy importante, que ha sido el recitado de poesía, del que ya hubo un concurso internacional hace unos años. Vale, entonces vamos a intentar
revitalizarlo de nuevo, ¿vale? Y yo creo que ya sin más, pues empezamos. Venga. ¿Quién me dice por qué Julia no ha tenido otra ocurrencia que elegir precisamente este cuento? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha elegido? Hola, Yo Rosalía. no sé por qué lo ha elegido, pero yo me he acordado de ella en numerosas ocasiones, sobre todo en nocturnos. Debo confesarlo. Venga, ¿por qué habrá elegido Julia este cuento Reanimador 2, El demonio de la peste? Venga, ¿quién de los 43 participantes rompe el hielo? Esto pasa siempre. Al principio no hay nadie quien hable y después no hay quien os calle. Venga, ¿quién se anima? Tengo por aquí... ¿Por la situación de ahora? Necane, porque puede ser una situación parecida a la del COVID. Puede ser. Julia, como tú eres la interpelada, mira, ves. Bueno, varios motivos. Primero, porque desde el punto de vista literario, toda la literatura de terror, sí, Lovecraft y Alan Poe ya teníamos una representación, pero hacía falta otro clásico, ¿no? Entonces, uno de los motivos ha sido puramente literario. Y el otro, como muy bien ha dicho Milagro y Necane, es porque creo que en este cuento se dan claves que pueden comparar la situación del relato con la situación actual. Por ejemplo, y os digo, ya me comentáis esta frase, hay un momento, bueno, el narrador que nos cuenta la historia nos dice que los dos son estudiantes y hay un momento que nos dice que esta epidemia es tan grave que tienen que ponerse a ejercer de médicos incluso antes de tener la titulación. Entonces, quizás no sé si os acordáis, pero al principio, cuando la primera ola, la segunda, cuando estábamos confinados de verdad, hubo tal caos en la UCI que la situación, esa desesperación de que no había médicos, de que los médicos caían enfermos, han muerto y demás, yo evidentemente, como ha dicho Milagro Necane, sí que veo que tiene una cierta relación con la actualidad. Entonces, no sé qué pensáis los demás con respecto a esto y con el tratamiento que hace de la pandemia, en este caso de esta epidemia, ¿no? Porque quizás se vale un poco la atención al tema de la resurrección y demás, pero creo que el tratamiento de esta epidemia, del miedo que tiene la gente, incluso otra cosa que os quería, ya aprovecho e introduzco el tema, una cosa que me llama la atención es que a mí me ha dado la sensación de que hay tanto muerto que se le pierde un poco el respeto a la muerte. Si llega un punto que al final el otro, cuando está haciendo experimentos, pues una fosa, coge unos cuerpos, total, se muere mucha gente. A nadie le ha pasado, porque yo me siento a veces mala persona, pero creo que lo hemos relativizado el tema de la muerte. Nadie le ha pasado que ha encendido el telediario y han dicho, hoy hay 80 y pico muertes. Y ha dicho, menos mal, vamos bajando. Han muerto 80 y pico personas, pero al final cuando es tan grave la situación, lo relativizamos quizás por una forma de defensa. No sé qué pensáis con respecto a esto. Y si Carolina, perdóname. Yo recuerdo cuando salieron las imágenes de los ataúdes amontonados creo que era en Nueva York. Entonces, es que en un momento dado en el cuento habla de ataúdes amontonados, ¿no? Es decir, entonces la situación, es decir, lo que es el trasfondo del cuento, ¿vale? Que no es solo, como tú dices, un trasfondo, que es algo más, porque le da una enorme densidad a la historia, pues tiene mucho que ver con la actualidad. En efecto, a mí ese amontonamiento de cadáveres me ha sorprendido también. A mí también. Esa coincidencia. A mí me ha removido, ¿no? Muchas de las imágenes que vimos, muchas de las emociones que tuve en aquel momento me las ha removido. Entonces, ya no solo el relato en sí, ¿no? Como decía Julia, por el valor literario que tiene, sino por esa transposición, ¿no? Que hacemos al día de hoy, es realmente lo aterrador. Si a lo mejor no hubiésemos vivido esta pandemia, bueno, sí, da también mucho miedo, ¿no? Pero no lo sentiríamos como lo sentimos todos, creo yo. Sí, es cierto, ¿no? Es evidente que el relato nos llega más. Nos llega más porque nos golpea más el que tenga ese contexto. Venga, ¿alguien más le ha pasado que ha podido asociar lo ocurrido con lo que ha leído en el cuento? Porque Carolina decía que le ha removido y que le ha despertado emociones, porque además es cierto.
Es decir, nadie pensaba que, vamos, yo nunca pensé que iba a vivir una situación así, la verdad, porque nunca lo pensé. Porque además es una situación que hemos visto en la literatura, que hemos visto en el cine, pero que la vivas tú en primera persona, ¿vale? Y además hubo momentos realmente terribles, porque hubo momentos en los que no eran 80 muertos, es lo que dice Julia, es que llegamos a tener picos de 1000 y pico muertos, ¿no? Donde pues se relativiza mucho las cosas, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué os llama a vosotros? ¿Cómo ha llegado a vosotros el cuento? Porque cada lector es cada lector. A mí me ha pasado lo mismo porque cuando lo estaba leyendo como que me he dado cuenta como que lo que estaba pasando en el cuento es algo que de cierta manera distinta, como que me ha recordado lo que estamos viviendo ahora mismo y es como, lo que estamos viviendo es como otra historia y ha sido como, si te das cuenta, tiene como cierto parecido en muchas cosas y claro, yo lo que estoy viviendo para mí pues me parece exactamente lo mismo, porque es como, no tiene absolutamente nada que ver la historia del cuento con lo que estamos viviendo actualmente, pero sí que es verdad que lo que estamos viviendo es algo también desgarrador. Sí, buen adjetivo, desgarrador. Sí, ciertamente, desgarrador. Hay una imagen en relación con la relativización de la muerte que es terrible, donde en la Alemania nazi ya al final de la Segunda Guerra Mundial, hay una fotografía donde va una familia andando por la avenida principal de Berlín, que es una avenida actualmente preciosa, en aquel momento estaba hecha pedazos, y entonces van hablando entre ellos y se ve en el trasfondo y en la cuneta un cadáver tras otro. Entonces, es decir, no le prestan atención a esas muertes que tienen a su alrededor. Quizá también porque no prestarle atención a la muerte en ese contexto también es una manera de sobrevivir. Claro, porque si no es que puedes acabar tú mismo en un pozo. ¿Qué pensáis? ¿Quién aporta alguna idea más? Yo pienso lo mismo que tú, porque es que realmente la gente en ese momento no se fiaba tanto a lo mejor en esos cadáveres amontonados y eso, como para intentar sentirse mejor, más o menos para no mirar tanto el lado malo, porque si no realmente todo el mundo hubiera estado perdido, básicamente. Bien, muy bien. Me quedo con perdido, ¿no? Como me quedaba con el desgarrador de Rubén. Bien. Yo creo que un poco también, no tiene mucho que ver, pero cuando has puesto la comparación con la Alemania nazi, creo que hay otra cosa que se puede comparar. Sabéis que la Alemania nazi se hicieron absolutas barbaridades, es que no hay otra palabra, pero es verdad que desde el punto de vista de la medicina hubo grandísimos avances porque hubo algunos médicos totalmente zumbados, esto lo sabemos todos, que utilizaban a personas para hacer pues, determinados experimentos científicos, especialmente a los gemelos, bueno, auténticas barbaridades. Pero gracias a esas barbaridades, es verdad que se consiguieron determinados avances. Entonces, creo que este es otro tema que trata el cuento. Es decir, el avance científico, la mejora científica justifica que deshumanicemos ciertas cosas, pues al final el personaje principal, bueno, el protagonista de la historia, no el narrador, el loco que busca cadáveres frescos, deshumaniza, está obsesionado con hacer prácticas con cadáver, incluso con la memoria de este médico y demás, porque su fin es conseguir una mejora, al final quiere conseguir hacer que la gente resucite, no de forma fantasmal, sino de una forma real. Entonces la pregunta es, ¿creéis que por el avance científico se justifica que dejemos lo moral a un lado? No. Interesante. No, yo pienso que no. Zoe dice ¿Por que qué? no. Porque, ¿Por qué? quiera o no, a ver, para mí es más importante la moral en el sentido de que, a ver, yo tengo que estar bien con lo que yo hago, si no, ¿para qué lo hago? ¿Para complacer a los demás? No sé si me explico. Sí, pero puede darse el caso de que quien lo haga se sienta bien. No sé si habéis visto la noticia del laboratorio en Madrid
con las torturas animales. Es decir, en beneficio de la ciencia, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede maltratar a los animales de esa manera? Es que Pero- Esa noticia Hombre, son dos cosas distintas, es cierto. ¿eh? no Pero tiene nada que ¿cuántas ver, pero veces- realmente... Habla, Lola. Lola, dime. Vale. Que es verdad Lola, que no Lola. tiene nada que ver, pero yo pienso que los científicos pues se basarán en lo de si el fin justifica los medios, pero yo realmente pienso que la moral va por delante de todo. No sé. Carolina, te he cortado. ¿Qué decías? Sí, pues fíjate que iba a decir algo parecido a lo de Lola, ¿no? Que cuántas veces a lo largo de la historia el fin va a seguir justificando los medios para que, vale, sí, cierto que gracias al avance de la medicina, ¿no? Pero hoy en día, a pesar de lo del COVID, seguimos viviendo eso. Es decir, tenemos personas con 90 años que siguen vivas gracias a ese avance de la historia, ¿no? Y tenemos niños que nacen con 20 y tantas semanas de gestación y gracias al avance de la historia viven. Salen adelante. Entonces, eso tú dices, pues qué bien, porque yo no quiero que mi abuela se muera, ¿no? Qué bien que tenga 90 años y siga viva. Pero, ¿gracias a qué? ¿No? ¿Cuál es el precio a pagar? Y eso el cuento, sí, el relato tiene mucho de eso, ¿no? El fin justifica los medios, entonces, ¿no? Milagros tiene levantada la mano. Dime, Milagros. Que, por ejemplo, a la pregunta que ha hecho Julia, que si es verdad que a lo mejor nosotros pensamos que lo moral va antes, pero como cada persona es diferente, también esa persona que está, por ejemplo, el científico ese, pensará que eso es lo correcto, ¿sabes? A ver, no sé si me explico, pero que para él a lo mejor, o sea, que hay ciertos trabajos o ciertas cosas que se hacen que también que requieren que esa persona sea capaz de hacerlas. Por ejemplo, a lo mejor yo no serviría para eso porque pondría a lo mejor lo moral antes que a lo mejor mi estudio científico, pero ellos, por ejemplo, no. Entonces, según de la persona, te ponen unas prioridades u otras. Pero ¿no creéis que es un poco tópico lo del científico loco? ¿No es demasiado tópico? Es decir, el que te planteen a este aprendiz de cirujano como el típico loquito que quiere resucitar a los muertos, no sé yo. Porque es verdad que la ciencia tiene muchas caras, ¿no? El ejemplo tenemos la energía nuclear. La energía nuclear te puede provocar un cáncer sin que lo sientas, sin que lo notes, pero también te puede curar el cáncer, ¿no? Es decir, hay como dos vertientes. Pero a mí lo del científico loco, ¿qué os parece? ¿Cómo este ser que está ahí obsesionado con... Además es como lo de la piedra filosofal, que querían convertir creo que era el hierro en oro, y aquí quiere resucitar a los muertos, es la fantasía de Frankenstein, de tantas cosas. Hay Físicamente, que estar loco. además físicamente como tópico, es que hay un 50-50. Por un lado, el tópico, con la descripción que hace física de este científico, es verdad que nos describe como un cabello amarillo, los ojos azules y miope, decía, te lo estaba describiendo como con las gafas para que te imagines esa idea. Pero creo que hay otro matiz diferente que hace esta obra algo distinto, y es que lo que te dice que el resto no lo tomaban en serio, pero no por estar loco, sino por lo contrario. Dice que el resto de médicos en ese intento de reanimación veían extravagancia inmadura de un joven entusiasta. Entonces creo que aunque físicamente podría haber el perfil del científico loco, el científico loco en la literatura y como prototipo es un hombre que ha estado siempre como científico y al final se acaba aislando de la sociedad y volviéndose loco para crear. Pero yo creo que aquí se plantea, no sé, empezamos el debate a ver qué piensan los demás, se plantea otro tipo de loco, es decir, el joven que no tiene experiencia y que necesita impresionar a sus mentores, porque incluso él se pelea con diferentes médicos y te dice que a sus profesores, por un lado, le tiene odio, pero por otro lado, admiración. Entonces, ¿hasta qué punto es realmente su idea científica o hasta qué punto ya se convierte en algo personal de querer
impresionar a los demás. Y eso quizás es lo que haga que se vuelva loco, porque al final la última frase está claro que está loco, cuando dice no estaba bastante fresco, se obsesiona. Pero no pasa cuando nos obsesionamos con algo tanto, no nos acabamos convirtiendo en loco, o ya desde el principio este personaje era un científico loco. No sé si entendéis por dónde voy. Yo creo que está como Frankenstein, la verdad. Rubén. Yo pienso dime. que en este caso el científico no es que ya sea loco de por sí o por alguna enfermedad o por cualquier cosa que pueda tener. Yo creo que es más como dice Julia, que es como de la obsesión que tiene que se acaba volviendo loco. Lo que pasa es que a veces para crear ciencia o para un poco obsesionado tienes que estar, porque si no es que lo mismo no avanza. Exacto. Es decir, ahí hay una frontera muy, muy peculiar. Os recomiendo que os leáis Un verdor terrible, lo tenemos en la biblioteca, sobre científicos reales que están todos mucho más para allá que para acá. Bastante más para allá que para acá, por cierto. Además, todos científicos, todos casos reales. Hay un cuento maravilloso de dos matemáticos que han acabado totalmente, bueno, uno acabó prácticamente en un psiquiátrico y el otro ha abandonado por completo la vida. Entonces parece que es esa obsesión por investigar, esa obsesión por crear, que surge en la juventud, pero te puede llevar también a desconectarte por completo de la realidad. Porque yo creo que lo que le pasa al protagonista, a Wes, es que se desconecta por completo de la realidad. Y esa desconexión de la realidad se ve también en otros científicos locos de la literatura, no es solo en él. Y no solo científicos, al final genios en todos los ámbitos. En literatura hay muchos grandes genios que estaban fatal. Muchos de la literatura del siglo XIX, del siglo XX, hay muchos que acabaron fatal. Entonces al final cuando despuntas en algo y te obsesionas con algo, es verdad que te vuelves un poco, pues yo creo que más que loco es lo que has dicho, pierdes un poco la realidad, ¿no? Entonces te cierras en tu propio mundo. Claro. Pero lo de los psiquiátricos y demás, hay gente con mundos interiores particulares, es muy típico en los genios. No solamente científicos, sino en muchos ámbitos. También hay músicos que también sí, se meten también estaba bastante mal. Exacto. Por ejemplo. Ya que has dicho lo del psiquiátrico, lo planteas tú en la guía de lectura, la locura está presente, está muy presente en el cuento. Está muy presente. Porque a la bestia... Un momentito, que se quiere entrar ahí. Porque al final a esa bestia que resulta ser, ¿vale?, el decano, pues lo ingresan en un psiquiátrico donde se tira, creo, 16 años golpeándose la cabeza con la cabeza con la pared, ¿no? Plantea Julia, plantéalo tú. No, yo no quiero plantear nada porque quiero en general ideas. A mí me llama mucho la atención porque creo que todo el mundo, o sea, la locura, la psiquiatría, la realidad de los psiquiátricos en la literatura también ha estado muy ligado a los relatos de terror y realmente están ligados porque eran muy terroríficos, porque realmente durante mucho tiempo la tradición de los psiquiátricos no era para una persona que tuviese una enfermedad mental, sino no se les prestaba ayuda. Los psiquiátricos eran más bien cárceles, incluso sabemos en muchos cuentos, en literaturas de terror y en otras literaturas, te plantean por los psiquiátricos como sitios donde hacían lobotomía, donde hacían totales barbaridades. Entonces, quería un poco incluir el tema. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha pasado? A mí es que me llama mucho la atención que dijeran en concreto que se lo llevaban a un psiquiátrico, ¿no? Han matado un montón de gente directamente a un psiquiátrico y lo que dice está golpeándose la cabeza, pero no hay tratamiento para él. Entonces, un poco no quiero que me digáis si os llama la atención, si no, y si os parece esto terrorífico. Muchas veces la gente que está mal... ¿se le presta ayuda o el psiquiátrico es simplemente un sitio donde se lleva a gente que socialmente no nos interesa y los dejamos que se pudran? Esa es la pregunta. Yo creo que el psiquiátrico, a ver, el psicólogo no, pero el psiquiátrico creo que lo hace más bien para encerrar a la gente que no está bien de la cabeza, como, venga, vamos a quitarnos lo del medio y ya está, como los casos aparte.
A ver, a lo mejor antes sí, pero yo creo que hemos avanzado, la sociedad ha avanzado y cada vez hay más diversidad. Sí que es verdad que no se acepta de la misma manera a una persona que sea igual que todo el mundo, a una persona que sea diferente, pero se está tratando de, yo qué sé, de verla igual. Sí que es verdad que no, nunca la vamos a llegar a aceptar de esa misma manera. Y a lo mejor el psiquiátrico lo que intentan es como apartarla para que no se vea socialmente mal. Como Hay la dos manos sociedad. levantadas. Está Milagro. Dime. Milagro, Juan Manuel dice que tiene razón. Pues Milagro, Carolina tiene la mano levantada. Carolina, dime. Sí, bueno, yo creo que esto es abrir un melón, sinceramente, ¿no? Sí, el tema de las enfermedades mentales y todo el estigma, ¿no?, que hay alrededor de las personas diagnosticadas con enfermedades mentales nos persigue y nos seguirá persiguiendo muy a mi pesar. No estoy de acuerdo en lo que dice Lola, ¿no? No creo que los centros psiquiátricos pues sean esos despojos no sociales donde meter a la gente, y me gustaría aprovechar, ya que estamos, ¿no?, este altavoz que ponéis esta tarde, para decir que hay psiquiátricos infantiles, y no sé si lo conocéis, es decir, hay una unidad de salud mental infanto-juvenil, se llama USMIG, y está en el Hospital Marítimo, que está situado en Torremolinos. Y ahí hay chavales y chavalas como vosotros, año arriba, año abajo, siempre menores de 18, ¿vale?, en esta unidad de salud mental. Y esos chavales y chavalas que han estado ahí durante un tiempo o que están ahí, ¿vale?, ingresados, esa manera de estar locos no sería correcto, ¿no? Porque nos da mucha pena cuando alguien tiene una enfermedad como un cáncer, ¿no?, como un Alzheimer, es decir, está enfermo. Nos parece despectivo. Pero sin embargo, cuando alguien tiene una enfermedad mental, nos quedamos tan panchos diciendo está loco. Entonces, bueno, gracias por este altavoz y gracias por el debate. Que tenga la gente la idea que tenga, ¿no?, sobre la diferencia entre psicología, psiquiatría, las enfermedades mentales en general. Me parece súper interesante que este relato, que en principio es de terror, que no tiene nada que ver, de pandemia, de virus, etcétera, pues haya dado pie a esto. Fantástico. Sí, yo creo que a lo que se refiere tanto Lola como Julia es a la imagen que tenemos del psiquiátrico del siglo XIX, ¿no? Además, Sí, una yo imagen me pues, también refería a eso. muy condicionada por el cine, ¿no? Porque todos hemos visto el psiquiátrico de donde estaba ingresado Hatefield, uno de los personajes de Drácula, ¿no? El psiquiátrico que aparece en la película sobre la vida del Marqués de Sade. O Alguien voló sobre el nido del cuco también. Alguien voló sobre el nido del cuco. Esa enfermera, por favor, esa enfermera. Aníbal Lecter. Aníbal Lecter, ¿no?, por ejemplo, lo tenemos todo muy condicionado por ahí, y es verdad que hay otra realidad que es completamente distinta, ¿no? Bien, pero bueno, vamos con el terror. Vamos con el miedo que provoca este cuento. ¿Qué os parece? ¿Ha provocado más o menos miedo? Este es de los que te provocan pesadillas por la noche, porque aquí empieza con una pandemia, pero el cuento gira en torno siempre a la muerte, aquí dicen muy interesante, Juan Manuel, gira de pronto y resulta que hay dos estudiantes que se empeñan en resucitar muertos. Y la cosa empieza además con la frescura del cadáver. El cadáver tiene que estar fresco, porque si el cadáver está ya muy faisané, como dicen algunos chefs, la cosa no funciona. Es decir, que tiene que ser recientito, ¿eh? Porque si no, no va. Tiene una pócima milagrosa, esa pócima milagrosa no sabemos muy bien de qué va, ¿vale? Y esa pócima milagrosa pues, puede provocar que resucite. Bien, ¿y eso por qué da miedo? ¿Qué elementos del terror hay aquí? ¿Qué nos da miedo? Nos da miedo primero la muerte, el muerto, pero ¿qué más? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué más nos da miedo de este cuento? Porque de este cuento también la forma en la que está escrito... Yo pienso que también el detalle que da, ¿no? Porque hace que el te lo detalle imagines. que da.
Milagro, y dime. además de eso, como que Perdona. puede empatizar más con la historia por el hecho de que estás pensando que tú estás llegando a vivir algo parecido. Evidentemente, como he dicho, Muy bien, buena idea. otra cosa Perfecto. totalmente parecida, pero sí que, o sea, totalmente distinta, pero sí que es verdad que como que puedes decir, estoy pasando por algo así parecido, entonces, pues por eso mismo. Bien, Juan Manuel, ¿tiene levantada la mano? Juan Manuel. Y Milagro. Sí, ahora, que yo pienso también un poco así como Rubén, y también yo creo que el miedo que nos puede dar es el hecho de que se pueda llegar a resucitar a un muerto. Sí, eso, ¿por qué nos da tanto miedo el que se pueda resucitar a un muerto? Porque entonces es que nunca moriríamos de verdad. Nunca moriríamos. Es decir, claro, la muerte estaría por encima del Porque nacimiento. si Carolina, ¿tienes morimos y levantada la tenemos mano? la posibilidad de que podemos revivir, o cuando vuelves a la vida no vuelves, es como que tú ya has vivido. Sería un poco raro. Sí. Hay una cosa que se llama crionización, que hay gente que se congela entero o se congela el cerebro en la esperanza de que la ciencia avance tanto que lo puedan resucitar. Es decir, que esa esperanza está ahí. Y sin embargo, pues sigue dando miedo. A mí ese vocabulario que utiliza es un vocabulario terrible. Lo demoníaco, esa insistencia en todo lo oscuro, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿A ti, Julia, te da miedo o no? A ver, aquí tengo... Lo que sí puede dar miedo es que haya gente que tenga esa pócima para revivir los muertos. Bien. Sí, pero parece... Los muertos cuando resucitan, tenemos los zombies. No, parece que es el aspecto, ¿no? Pero bueno, a mí si me dieran a elegir, decir, bueno, pues mira, te vas a morir, pero vas a estar unos añitos de zombie. Bueno, pues, en fin, yo qué sé. Me imagino que no me permitirían dar clase, pero bueno. De todas maneras, yo creo, bueno, ya llevamos varias tertulias y, por ejemplo, la tertulia anterior, la de Deja a los muertos en paz, también me recordó un poco porque también hay una resurrección. Entonces, aparentemente, incluso Juanjo, como tú antes has dicho, bueno, y el tema de la locura, cuando meten a la criatura, y al final cuando hablan de este resucitado, no hablan de él como persona, es como criatura, como un poco parecido a la criatura que veíamos en la tertulia anterior, esta mujer resucitada. Pero mi pregunta es, sí, a Brunilda, pero ¿es totalmente un monstruo? Porque había un detalle que me llama la atención y que lo une un poco a Frankenstein, ¿no? A ellos dos no lo matan. Es decir, la criatura es un animal, es un monstruo. Ataca a sus creadores, pero para huir, no los mata. Sin embargo, cuando sale de allí, a todo el que se encuentra, lo mata. ¿Por qué a sus creadores no? ¿No habéis preguntado eso por qué? ¿Hay cierta conciencia en ese sentido o no? Porque si hay cierta conciencia ya no es una criatura como tal, ya sí que hay algo, queda un resquicio de humano. No sé si habéis dado cuenta en ese detalle, que a mí me llama mucho la atención. A ellos dos los hiere, los araña y demás, pero no los mata. A todos los que se encuentran, que son 14, sí. Dime, Rubén. Yo creo que, como tú has dicho, me recuerda mucho también a la historia de Frankenstein, pero yo creo que es porque este cuento lo ha hecho más para que nosotros nos imaginemos qué es lo que puede que sea, porque al fin y al cabo no nos lo dicen. Entonces yo lo que creo que puede ser, al ellos revivirlo, como que han creado, o sea, como que el monstruo ha creado como un vínculo a la hora de revivirlo y eso, y como que al atacarlo a ellos, pues puede sentir cierto afecto más que a otras personas, pienso yo. Sí, va interesante. También a mí me da por pensar que lo mismo tiene un trasfondo religioso, ¿no? Es decir, no matar al creador, ¿no? Puede ir un poco por ahí, porque al final dentro de la deshumanización queda algo, siempre ha sido humano y queda un resquicio de algo, como Brunilda era totalmente animal, pero el resquicio ese que le queda de humanidad es decidir que a la última persona a la que va a devorar es a la persona que de alguna forma, no que la ha creado, pero sí que ha provocado que... Entonces hay en muchos de los zombies, siempre hay un cierto respeto, no sé si llamarlo así, a su creador. Entonces yo aquí lo veo claramente, pero no sé los demás. Juan, escribe en el chat.
Juan escribe en el chat de que en efecto, que por eso no los mata, por respeto al creador, ¿no? Respeto a la persona a la que crea, ¿no? A ver, interesante. ¿Qué más? ¿Qué más tiene este cuento? Que yo estoy reservándome mi pregunta del final, pero ¿qué más? Tiene más cosas. Aquí por seguir un poquito el orden. La ¿Por numerología, ¿Por qué no numerología a la numerología? Vale. de la que habla Julia, ¿no? Del número 14. Del número 14. Yo no creo No que me, sea. no me ha dado porque tiempo a sí. mirarlo. No me ha dado tiempo a mirarlo y tengo mucha curiosidad. ¿Qué Pues yo no creo simbología que hay sea detrás del porque número sí. 14? Yo el tema de los números y la literatura siempre creo que tienen que ir de la mano. Eso no puede ser baladí. ¿Por qué 14 y no 17? Algún Además, motivo tiene lo que haber. repite dos veces. Lo repite dos veces. Es 14 víctimas y muere el día 14. ¿Alguien lo ha investigado y nos lo cuenta? Venga, ánimo. Julia, danos una pista. Es que esto ahí, yo lo comenté porque me llamó mucho la atención, la verdad que no, que yo había leído más veces este libro, pero la simbología en concreto del número 14 se me ocurrió esta última vez que lo leí, porque me llamó la atención eso, que repetía dos veces el número 14. Entonces ya investigando un poco, es verdad que no hay ningún estudio que complete, digamos, esta teoría, que diga que realmente tiene un significado. Entonces, por eso yo lo que os he mandado es un enlace a un diccionario de numerología para ver los posibles significados del número 14. Entonces, desde un punto de vista, vamos a decir, pagano, vamos a decir... Hoy tenemos aquí a un se ha unido... espontáneo. Se ha unido Lola Flores, ¿no? Bueno, en el número 14, por un lado, lo podemos considerar pues, como un símbolo de renacimiento, de nueva vida, que es lo que simboliza, porque el 7, sabéis que en la tradición bíblica el 7 representa la perfección y por 2 el 14 en literatura, pues como la vida completa. Entonces, quizás desde ese punto de vista podíamos considerar que el número 14 sí que tiene ese significado, ¿no? Es como el completar la otra vida, completa el círculo de la creación del propio científico. Luego también como número 14, en cuanto a la Biblia, hay otra posible interpretación y es que el 14, al ser el doble del 7 que es la perfección, es la imperfección. Desde ese punto de vista también tendría sentido interpretar el número 14 como una imperfección porque al final es un método científico que no sale. Entonces, mirando, yo en la guía de lectura tenéis varios enlaces y es curioso cómo hay un debate en torno a esto. Lo que parece claro es que no es casualidad que se diga el día 14 y no Día otro 14 y día. el número 14. Y entonces esas son las dos grandes interpretaciones. Uno como símbolo de plenitud, de algo completo que renace, renacimiento, estamos hablando de una resurrección, y otro como símbolo de imperfección, centrándose en propiamente el proyecto científico. Y no lo sé, yo la verdad que no sé lo que pienso. Me parecen las dos posibles opciones. A mí me parece creíble, ¿no? Tanto una opción como otra. ¿Qué pensáis vosotros? Venga, estamos 47, tiene que pensar alguien más. Yo iba a decir una cosa, pero ahora que ha dicho Julia eso, pues sí que es verdad que tiene más sentido lo de la imperfección y esas cosas. Pero yo lo que iba a decir que hay países como por ejemplo Estados Unidos donde el número 13 es el número de la mala suerte. Y por ejemplo no está incluido a lo mejor en algún edificio y eso. Y luego en países como Shanghái y eso, el número 4, 13 y 14 son como considerados un número de la mala suerte. Entonces si tú vas a algún edificio de allí, pues va a faltar a lo mejor el número 14, el número 13. Entonces, pues por eso mismo, pues puede ser por eso. Muy interesante. Ay, qué curioso. Muy interesante. Que falte además el número. Eso ya es... Eso ya sí de que hecho, es estar condicionado. Tengo una foto que si eso se la puedo mandar a Julia y que es que no sé cómo ponerla aquí para que lo veáis todo. Comparte en fin, pantalla, donde ¿no? falta precisamente esos números, ¿no? Exacto. También el número 14 simboliza el cambio, ¿no? Un poco que otra de las simbologías del número 14. Pero me parece súper interesante lo que dice Rubén, y si además esto se hacía en Estados Unidos y demás,
Puede ser, ¿eh? Puede ser perfectamente que sea al final otro elemento para incluir terror. Es decir, en la tradición, cuando el 13 es el número de la mala suerte, ¿cuántas películas de terror hay que se llama calle número 13, no sé qué 13 y no sé cuánto 13? Entonces puede ser, pero esto, por ejemplo, es lo interesante, me gusta que salga esto, porque es lo interesante de la literatura. Muchas veces la interpretación, cuando utilizamos los libros, buscamos como 1000 vueltas, y al final es muchísimo más sencillo. Es decir, pues eso, la perfección, la imperfección. El 14 también como símbolo del cambio. Y a lo mejor simplemente el 14 puede ser lo que dice Rubén, que en una tradición en concreto se considera que es un número de mala suerte. Sin más. Entonces, me parece curioso. Yo ya voy entendiendo por qué el 14 es la máxima puntuación en selectividad. Claro. Es decir, nunca lo había entendido. Nunca lo había entendido y ya lo voy entendiendo. Es decir, quien diseñó las pruebas de acceso a la universidad pues estaba pensando en la perfección, en el 14, ¿no? Bien. O en lo contrario también. O en lo contrario, no se sabe. En lo contrario, que sabe nadie. Bien, a mí me gustaría comentar el final. A mí ese final que dice... aquella mañana en que West murmuró entre sus vendajes. Aquella mañana en que West murmuró entre sus vendajes, maldita sea, no está lo bastante fresco. Bien, eso lo cuenta el narrador, ¿vale? ¿Por qué tiene West vendajes? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Se supone que le ha atacado, ¿no? Dice... La criatura. ¿El qué? Yo creo que al final se supone que la criatura cuando escapa los ataca a los dos. Lo ataca a los dos. Si tú crees que el ataque de la criatura, pero resulta que dice que un ser abominable, no, dice que se había oído un ruido, que a ellos estaban destrozados, es decir, es un recuerdo que tiene el narrador del momento en el que lo ataca la criatura. Pues yo creo que no. Puede ser, ahí está la gracia. También ahí, pues uniendo a esa teoría tuya, ¿por qué no le delata? Claro, ¿por qué está haciendo esta confesión ahora? ¿Por qué no lo ha contado? Exactamente. ¿Y por qué lo cuenta ahora? ¿Por qué cuenta ahora? ¿Por qué se remonta al momento en el que la criatura se va y lo cuenta ahora? Y además, ¿por qué se llama Reanimator 2? ¿Existe el 1? ¿Está en la segunda parte de una primera? ¿Qué pensáis? Es que hay... No sé, ¿qué pensáis? Venga. Además, eso lo plantea también Julia en su guía. ¿Por qué termina así? ¿Por qué termina el narrador? Además, a mí es que me llama la atención ese hecho de que diga entre sus vendajes. Me llama mucho la atención. De que recuerde ese momento específico en el que la criatura lo ataca. ¿Cómo lo veis? O puede ser otra cosa, ¿no? Yo ya estoy dejando volar mi imaginación. Juan dice que es porque lo arañó. Pues yo creo que tampoco. Yo creo que aquí hay algo más. Se llama Reanimador 2. ¿Por qué se llama Reanimador 2? ¿Quiénes son los reanimadores de la historia? Quizás por ahí podemos llegar. Yo creo que sé por dónde va Juanjo, por tu teoría esta, y me parece muy interesante. Pero yo creo que para que lleguen a eso hay que empezar primero pensando. Título. El demonio de la peste está claro, ¿no? Pero ¿por qué Reanimador 2? Porque Reanimador es el que reanima, no el reanimado. El reanimador es el que reanima, ¿vale? Y no se llama Reanimador, el demonio de la peste, se llama Reanimador 2. Por lo tanto, yo pensé podemos que había un Reanimador 1, un cuento previo, pero no. No. No lo hay. No. Entonces es interesante, ¿eh? Es como un legado. O su padre o su ancestro han sido el Reanimador 1. Su padre o su ancestro. Pero ¿cuántos protagonistas hay en la historia? Porque está Wes, pero está el que lo cuenta. El que lo cuenta está en todo momento echándole la culpa de todo a Wes, que el que está loco. Exactamente. Pero su historia se llama Reanimador 2.
Si el reanimador 1 es West. Yo creo que iba un poco por ahí, ¿no, Juanjo? Sí, claro, porque además dice, para el desaparecido West, ese es el final, para el desaparecido West, desaparecido ha muerto, no se sabe si ha muerto, si está vivo. Para el desaparecido West, os lo leo, y para mí la repugnancia y el horror fueron indecibles. Aún me estremezco esta noche mientras pienso en todo ello y tiemblo más aún de lo que temblé aquella mañana en que West murmuró entre sus vendajes, maldita sea, no estaba fresco. ¿Qué? ¿Os sugiere algo ese final? No os sugiere nada. Dice aquí Raúl Natoli, puede ser porque al estar West y el narrador se ha quitado. Espérate a ver si accedo yo a el... ¿Dónde está el...? Dice, puede ser porque al estar West y el narrador, por eso dice reanimador 2, porque son 2 personas, ¿vale? Dos personas. Pero, si son 2 ¿dónde personas, está el chat? Que no lo encuentro. Arriba, en los puntitos. O sea, donde pone el número de participantes junto a... Vale, sí, aquí está. Sí, es que la cámara también me lo tapa. Sí. Pero es interesante, claro, si son 2 reanimadores, entonces, porque según el narrador parece que el loco y el que ha tenido toda la responsabilidad ha sido West. Él ha sido como, bueno, que se sabía lo que hacía el otro, pero no participaba. Si pones reanimador 2, según lo que ha dicho Raúl, ahora mismo en el chat, quiere decir que los 2 participan. Y qué suerte ha tenido el narrador, que han participado los 2, pero el otro ha desaparecido y se ha quedado loco. Entonces, él no tiene ninguna responsabilidad. Claro, es solo interesante. Conocemos su versión, ¿no? Porque es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de narradores. Este tipo de narradores, a mí, el narrador personaje secundario es un narrador que hay que temerle, ¿no? Porque suelen ser muy mentirosos. En realidad suelen ser muy mentirosos. Cuentan su percepción. Claro, cuentan su versión, y además cuentan su versión de un protagonista, ¿no? Claro. Que es, en cierto modo, lo que le pasa a un cuento que seguro que conocéis, que es La pata de mono, ¿no? Donde hay también ahí pues, un narrador, y ese narrador pues nos dice cosas y no nos dice cosas a la vez, ¿no? Pues lo voy a decir Venga. ya. Yo creo que el narrador es el reanimador 2 que ha reanimado a West. Y que West está vivo, por eso tiene los vendajes. Puede que vaya por ahí. Yo sé que es una interpretación, a lo mejor que pues, resulta sorprendente, pero a mí es la interpretación, es la interpretación con la que más me quedo. Es la interpretación con la que más me quedo. Él es el reanimador 2, el propio narrador. Ese narrador tan mosquita muerta que está por ahí y que parece que no hace nada, pero que tiene un enorme peso en la historia. A mí me parece súper interesante, lo que pasa que yo creo también que es el reanimador 2, pero no creo que haya resucitado a West, sino que ha resucitado realmente al profesor. Lo que pasa que ha echado, ¿no?, la culpa de todo a West. Pero vamos, también lo que estoy de acuerdo es que el reanimador 2 es el narrador. Claro, porque es verdad que al final dice que todo el mundo le sorprendía el parecido de la criatura con el difunto profesor. Pero claro, también lo que tú has dicho, el narrador en primera persona y nos está contando su percepción subjetiva. Puede inventárselo, como pasaba con el corazón delator. Entonces, no sé los demás, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Os convence la interpretación? No es obligatorio que os convence. Es que vamos, yo estaba convencida, lo que pasa es que hace mucho que me he leído el libro completo, que realmente hay una primera parte que cuenta otra historia con otro, y por eso se llama, y le nombra a otra historia que hay anterior a esta, en el libro, creo. Pero ya no me acuerdo. Yo no he encontrado, lo busco en internet, Yo no tiene otra serie que se llama Demonio de no sé cuánto. Que yo me la leí hace mucho. Que siempre tiene 4 partes, pero el Demonio de la Peste es solo Reanimador 2. Tiene otro que se llama Los Demonios de no sé, que es primera, segunda, tercera y cuarta parte, que son historias totalmente independientes, pero que van mezclándose. No, espérate, aquí Rubén Fernández nos dice que es Reanimador 1 desde la oscuridad. Vamos a ver. Eso ha dicho. Yo creo que este venía de otra historia, vamos, que no tiene nada que ver, pero que ya había contado otra historia
Pero yo me leí cuentos fantásticos de él, bueno, hace siglos, pero ya no me acuerdo. Sí, hay uno que es la primera parte, que es Reanimador 1 desde la oscuridad. A pesar de todo, yo sigo pensando que el Reanimador 2 es el narrador de la historia. Me quedo con mi interpretación, por muy inverosímil que parezca. Oye, a mí me gustaría también que los niños contestaran, que nos describan a los profesores como apegados a la tradición, rígidos, intolerantes, esclavos de las costumbres y carentes de perspectivas. Entonces, ¿seguimos siendo así? Los viejos profesores estamos apegados a la tradición, no dejamos ver a los nuevos científicos, las nuevas ideas, las nuevas proposiciones. Marisol, puede que no te guste la respuesta. Sí, es lo que yo pensaba en mi época, entonces me gustaría que nos aconsejaran. Pero es muy interesante lo que plantea Marisol, ¿eh? ¿Qué pensáis? Porque es verdad que eso se nos ha pasado por alto. Es decir, esa imagen de los profesores llegados a cierta edad ya están caducos. Y perdón, y también al final otra cuestión. ¿Por qué elige a su profesor para revivirlo? Para demostrarle que él llevaba razón y que mira, te lo he hecho en cara, llevo razón. Porque quiere realmente decir, bueno, pues una mente privilegiada y que reviva por venganza, para que siga viviendo. Porque a veces los alumnos, ¿no? Algunos vienen diciendo, pues fíjate a lo que he llegado, ¿no? Como echándote la culpa a ti de mira dónde he llegado, como si tú no lo creyeras que iba a llegar a algún lado, ¿no? No sé, que digan los chavales. Venga, pero pronunciaron, muy interesante. ¿Qué pensáis? No hace falta personalizarlo. Es decir, en general, es decir, es súper interesante. Hay que ser valiente en la vida y esto no se tendrá en cuenta negativamente hacia ninguno, de verdad. No hace falta personalizar, pero ¿creéis que nosotros ya hemos perdido pie? Hemos perdido ya pie. Estamos ante una generación. No entendemos a una generación. ¿O veis que hay diferencias? Porque claro, entre Julia y yo hay muchos años de diferencia. ¿Pero qué pensáis? Yo creo que Lola, dime. Es verdad que con los años el respeto a los profesores se le ha perdido un montón, porque es verdad que hoy en día se ven faltas de respeto muy grandes, pero yo pienso que los profesores, aunque no siempre tengan la razón, pero prácticamente casi siempre la suelen tener. Y no sé. Pero yo creo que no va por ahí. La pregunta es... No va por ahí. Eso es, la pregunta es si el profesor sigue siendo, pues, manío en el sentido de la palabra, que no se actualiza, es decir, de una persona apegada a la tradición, apegada a lo antiguo. Yo, por ejemplo, hace muy poco que estudié bachillerato, el Juanjo, eso es así, hace muy poquito, y yo sí lo pensaba de muchos profesores míos, que estaban muy arcaicos y sobre todo yo tenía la percepción como profesora que, o sea, como alumna, que muchos profesores cuando eran más mayores percibía como que no tenían ganas ya de dar clases, que pasaba... Depende de la edad. Yo creo que depende de los años que lleve el maestro dando clases, porque el año pasado yo tuve un profesor que era muy joven y tenía muchas ganas de hacer cosas nuevas, hacía Kahoot, hacía un montón de cosas chulas, y luego había otros profesores, pues es verdad que llevaban más tiempo dando clases y como que se limitaban a leer la lección y poca cosa más. Entonces yo creo que va a depender del profesor. Yo creo que Raúl, más que la edad Rubén. yo creo que más que la edad lo que puede ser es como las ganas que tenga de trabajar o lo que le apasione su trabajo, porque yo he conocido profesores que son muy mayores y sin duda sus clases para mí han sido de las mejores también, y en cambio hay profesores que han sido jóvenes y eso, y no significa por falta de experiencia, simplemente que, no sé, o porque es su forma de dar clase o lo que sea, pues sí que es verdad porque su forma de darla es distinta y no es lo mismo. Entonces yo pienso que más que la edad puede ser las ganas que tenga de trabajar y
les guste o no su trabajo. Lo que le guste su trabajo. Eso es muy importante, la pasión en su trabajo. Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? ¿Os gusta? ¿Es importante que el profesor tenga pasión en su trabajo y la manifieste o no? ¿O que aunque Claro. explique bien los contenidos es suficiente? Claro, porque si pone pasión, empeño y eso, pues eso, quiera o no, los estudiantes pues lo ven y como que le anima más a la hora de atender, estudiar y no sé, puede dar resultados positivos para los alumnos. Pero no perdamos de vista la segunda parte de la pregunta que ha hecho Marisol. ¿Por qué resucita a su profesor? Es decir, es una cuestión de decir, es una venganza. Yo creo que ¿Es una también venganza? puede ser como para que el alumno le demuestre al profesor que él llevaba la razón y que... Yo Sí, pienso puede igual ser que una Rubén. manera de que el alumno cambie. Ahora el profesor voy a ser yo. Y te voy a decir, mira lo que he hecho. Claro, ¿eh? y para que el profesor también se dé cuenta, porque el alumno, pues mira lo que ha conseguido. Pues sí, pues puede ir por ahí. Ha sido una dimensión que ha aportado Marisol y que está muy, muy interesante. ¿eh? También lo que ha dicho Juan Domínguez por el en- chat también es interesante. Juan ¿Quién Domínguez por habla? el chat acaba de decir, Ah, ¿por qué el cuerpo más fresco que había encontrado? También puede ser de interpretación. puede ser. Es decir, estáis volviendo locos con las interpretaciones rocambolescas de reanimador y de cosas, pues necesitamos un cuerpo fresco. Este hombre se acababa de Habla morir. Rosalía. Pues, Rosalía, pero dime. También dice el cuento, West alimentaba un rencor cada vez más grande acompañado de un deseo de demostrar la veracidad de sus teorías a estas obtusas dignidades. Para los profesores, vaya. Claro, Sí. por eso Yo lo creo coge. que a la pregunta que ha hecho Marisol, a lo mejor él buscaba la aprobación del profesor, como que le diera él su aprobación o no, que viera que si lo Es como conseguía. No sé. demostrarle que sí, que tiene razón. Que tenía razón. Bueno, pues el cuento tiene una dimensión educativa también, muy interesante, ¿vale? Bien, ¿algo más? ¿Algo que queráis aportar? Hemos hablado de muchas cosas, de educación, de psiquiatría, de terror, hemos hablado... Perdona, Juanjo, ya la última. Fíjate que están en la peste, ¿no? Hay una epidemia y el cuento es de revivir a las personas. Y no voy a entrar ya en polémica porque esto sería para otra. En esta pandemia se ha logrado la eutanasia, es decir, en época de pandemia, ¿no? El de poder matar a la gente en estados ya que están en paliativo, que están sufriendo, que yo creo que en épocas de pandemia, ¿no? Se pueden dar, ¿no? Todas estas cuestiones relacionadas con la vida, con la muerte, se tienen más en cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que la verdad es que ha sido... Yo no lo relaciono el hecho de que se haya aprobado una ley de la eutanasia con la pandemia. Yo creo que tocaba en ese momento, ¿vale? Y ya está. No le veo otro sentido, ¿no? A que haya... Yo sí estoy de acuerdo con Marisol. Yo creo que, a ver, no lo han hecho a causa de eso, pero yo creo que realmente, aunque sean una pequeña parte, pero yo creo que sí, no sé. Yo creo que, bueno, es que tocaba a lo mejor en ese momento. Tampoco creo que la gente pueda estar más sensibilizada con ese tema por una situación de pandemia. No lo sé. La verdad Es como no lo que ha sé. dicho Julián, que dice en el telediario, como que se le está perdiendo el respeto a la muerte, como hoy han muerto 85 personas, uy, ya está, hemos bajado, vale, hemos bajado, pero sigue habiendo un montón de muertes. No sé. Lo que pasa es que, es decir, yo quizá la eutanasia la veo más bien, más que relacionada con lo que es la muerte, lo veo más con el deseo de no sufrir, ¿no? Es decir, creo que es distinto, ¿no? El hecho, ¿vale? Pero es que es verdad que es meternos en un berenjenal, es meternos en un berenjenal terrible, ¿eh? De modo que, bueno, ya llevamos una hora, no la queremos ampliar más. Ha sido interesantísimo lo que hemos visto, ¿eh? Además hemos dejado lo más interesante para el final. Bueno, y otra bien, que es como pregunta, eso de revivió a los muertos, y si el muerto no quiere que lo reviva. Por ejemplo. Eso es maravilloso, claro que sí. Eso es. No quiere que lo reviva.
Eso también, además, porque es decir, parece que queremos que nos revivan, pero puede que la voluntad esté por ahí, que no sea lo que tú quieres. Es decir, que quieras dimitir por completo, ¿no? Es decir, eso va en contra de mi idea de ser zombie unos años, ¿no? Claro. Para ver, a ver qué tal, cómo me iba, ¿no? Bueno, como decía, cuando llegó a la conclusión Juan Ramón Jiménez con la muerte y se confraternizó con ella, era porque la vida es interesante, porque vamos a morir, porque sabemos que vamos a morir. Si viviéramos 300 años, nada sería emocionante. Darían 1000 millones de besos, darían 1000 millones de abrazos, pero nada se repetiría. La vida es interesante, emocionante, y porque en algún momento... Bueno, pero a mí no me importaría, ¿eh? Hay que seguir un poquito más. Pues nada, si algún alumno se hace científico, ya sabe, a por Juanjo, a mí me dejáis. A mí. Bien. Bueno, vamos a ver. La próxima tertulia la vamos a poner ¿Os parece bien el miércoles? El miércoles viene más gente, ¿eh? Entonces puede ser el 12 de mayo. Venga. ¿Vale? Ahí, 12 de mayo, yo creo que es una fecha, todavía no estamos muy sobrecargados de exámenes, ¿vale? Va a ser la última y la ponemos allí. Y ya os diremos con tiempo cuál es el cuento que elegimos. No olvidéis haceros la foto con un libro y mandarla a biblioteca@iesvalledelazar.com. Con vuestro libro y con mascarilla, sin mascarilla, con sombrero, con una sábana encima, como queráis. ¿Vale? Y nada más. Eso es todo. Perdona, ¿Vale? ¿para cuándo es? Esto, pues mira, lo queremos tener para, como el 23 es fiesta, pues a ver si lo podemos tener el día 22. ¿Vale? Hay tiempo suficiente, hay una semana por medio. ¿Vale? Pues venga, el hashtag es, ¿te acuerdas, Mari? Yo leo en el azar. Yo leo en el azar. ¿Vale? Ese es el hashtag que vamos a utilizar para publicitarlo. Bien. Pues nada, pues encantado de nuevo. Nos vemos mañana para muchos de vosotros. Gracias. Que descanséis y que no vayáis a tener pesadillas. No. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.